Hola, en esta ocasión vamos a utilizar el método de las flexibilidades o de las fuerzas para resolver la viga hiperestática que ven ustedes en la figura. Esta viga ya se ha resuelto en un ejemplo anterior utilizando el método de rigideces, flexibilidades y pendiente de desviación, pero la diferencia es que en el nodo B no había un asentamiento, ahora es la misma viga, pero en el nodo B, que es el nodo de la derecha, hay un asentamiento vertical hacia abajo de 5 centímetros. Para ello vamos a utilizar el método de las flexibilidades o método de las fuerzas. Lo primero que nosotros debemos de notar es el grado de hiperestaticidad que tiene esta estructura. Esta estructura tiene en el nodo A tres incógnitas o tres reacciones desconocidas, la fuerza vertical, la fuerza horizontal y el momento, y en el nodo B tiene únicamente dos reacciones desconocidas, la horizontal y la vertical. Pero podemos observar que las reacciones horizontales van a ser iguales a cero, puesto que la única fuerza que está actuando sobre la viga es vertical. Entonces, de esas cinco reacciones desconocidas, las horizontales en el nodo izquierdo y derecho ya las conocemos y valen cero y me quedan únicamente tres incógnitas. Reacción vertical y momento en A y reacción vertical en B. Y tengo únicamente tres ecuaciones de equilibrio para estructuras planas, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos igual a cero. Pero como yo ya sé que no hay fuerzas horizontales, desecho la ecuación de suma de fuerzas en X y me quedan únicamente dos ecuaciones para conocer tres incógnitas. Por lo tanto, la diferencia es de 1 y esta estructura es hiperestática de grado 1. ¿Esto qué quiere decir? Que en el método de las flexibilidades yo debo de quitar una de las reacciones desconocidas y construir una estructura que se llama isostática fundamental. Esta estructura cumple con las condiciones de equilibrio, pero no cumple con las condiciones de desplazamiento originales. Veamos, la estructura isostática fundamental para este ejemplo la vamos a construir de la siguiente manera. En la figura ustedes observan que tengo prácticamente las mismas condiciones, simplemente que en el nodo B quité una hiperestática, es decir, la reacción vertical. No quiere decir que es la única posible solución. Yo pude haber quitado la reacción vertical del nodo A y quedarme con el momento en A y la reacción vertical en B, o pude haber quitado el momento flexionante en A y quedarme nada más con las dos reacciones verticales. Esta es una de esas tres posibilidades. La única condición que debo de buscar es que la estructura que yo construya sea isostática y estable, que es el ejemplo que ustedes ven aquí, que es una viga en cantilever. Bueno, en esta estructura isostática fundamental, nosotros vamos a calcular sus reacciones. En este caso, las reacciones que voy a tener serían 50, perdón, antes de pasar a las reacciones, yo ya puedo escribir mi ecuación de compatibilidad para esta estructura. Esta estructura que quiero resolver es una estructura hiperestática de grado 1, eso quiere decir que solamente voy a escribir una sola ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad no es otra cosa más que una expresión matemática que me dice que la suma de los desplazamientos en el punto en donde yo quité la restricción, es decir, donde yo quité la fuerza, la reacción desconocida, la suma de esos desplazamientos debe de ser igual a cero si el apoyo es fijo o a un desplazamiento dado si hay un asentamiento, que es lo que está puesto en esta ecuación de compatibilidad. Vean ustedes. La ecuación de compatibilidad aquí se compone de dos partes. Una, la primera, que es delta mayúscula subíndice B, que lo que me representa es el desplazamiento en el nodo B debido a las acciones externas, en este caso a la fuerza concentrada de 50 kilonewtons. Y le voy a sumar el efecto cuando yo aplico una fuerza unitaria en B, voy a tener un desplazamiento provocado por esa fuerza unitaria. Precisamente este es el concepto del coeficiente de flexibilidad que se representa por la letra delta minúscula subíndices BB. Este coeficiente de flexibilidad lo que mide es la capacidad de deformación de la viga cuando se aplican cargas unitarias y sería el desplazamiento en el nodo B cuando yo aplico una fuerza unitaria en B. Fíjense bien ustedes que
método lo que busca es encontrar de qué tamaño tiene que ser la fuerza en B para que el desplazamiento vertical en B sea igual a 5 centímetros. Si yo ya supiera de qué tamaño es esa reacción, el problema estaría resuelto, pero no lo conozco. Entonces lo que se hace es aplicar una fuerza ficticia en ese nodo. Si me están permitiendo aplicarla con el valor que yo quiera, yo aplico una fuerza unitaria y voy a aplicar una especie de relación lineal. Si para una fuerza unitaria se desplaza una cierta cantidad, que es lo que mide el coeficiente de flexibilidad, entonces para el valor real, que sería en este caso xb, si yo lo multiplico por el coeficiente de flexibilidad, lo que estaría encontrando es precisamente el tamaño de fuerza real xb que va a permitir que ese nodo se desplace la cantidad prescrita. En este caso, la suma de los desplazamientos es igual a 5 centímetros o 0.05 metros. Entonces, tengo yo mi ecuación de compatibilidad. Ahora sí voy a calcular los coeficientes. El coeficiente delta mayúscula subíndice B se calcula con la expresión la integral sobre toda la longitud de la estructura, en este caso sería de 0 hasta L, del producto de M mayúscula por M minúscula sobre el factor de rigidez a flexión, es decir, el producto EI. Y el coeficiente de flexibilidad, que de manera general se llama delta IJ, que lo que mide es el desplazamiento a lo largo del grado de libertad I cuando yo aplico una fuerza unitaria a lo largo de ese grado de libertad I, o J, perdón. En este caso sería la integral de 0 hasta L del producto de MI por MJ entre EI. ¿Qué es la M mayúscula? La M mayúscula es el momento flexionante en la estructura provocada por las fuerzas externas y las M minúsculas son los momentos flexionantes en la estructura cuando se aplican fuerzas unitarias. Muy bien. Entonces, nosotros vamos ahora a calcular primero las ecuaciones para M mayúscula. Para M mayúscula dibujo mi estructura nuevamente, isostática fundamental con la carga de 50 kilonewtons y calculo sus reacciones. Las reacciones en el extremo de la derecha es una reacción vertical de 50 y un momento de 100 kilonewtons metro en dirección contraria a las manecillas de reloj, tal y como se aprecia en la figura. Tengo aquí las dimensiones, que son 4 metros en total, dividido en dos segmentos de 2 metros cada uno. Para calcular las ecuaciones de momento flexionante M mayúscula voy a aplicar el método de las secciones. Para esta estructura necesito únicamente dos secciones, una entre el nodo A y la carga de 50 y otra entre la carga de 50 y el nodo B. La primera sección la voy a dibujar considerando un dominio de definición, es decir, un corte entre A y 50, es decir, entre 0 y 2 metros. Dibujo mi diagrama de cuerpo libre, que es el eje de la barra, las reacciones en el extremo derecho y defino mi sistema de coordenadas. En este caso, el sistema de coordenadas parte de izquierda a derecha, está representado por esta flecha que me está diciendo la dirección positiva de X. Y en el corte, que es este punto, estoy aplicando un momento flexionante en la dirección positiva de acuerdo a la convención de signos cuando se utiliza un corte en una sección. Se hace un corte en una sección, si yo me quedo con el extremo izquierdo del corte, la convención me dice que el momento es positivo cuando actúa en el sentido contrario a las manecillas de reloj, que es lo que yo tengo aquí. Entonces ahora voy a aplicar suma de momentos en el corte. Va a ser igual con 0 porque voy a aplicar el equilibrio para encontrar M. Si nosotros hacemos eso, encontramos que la ecuación de momentos va a ser igual. Recuerden, suma de momentos en el corte sería 50 por el brazo de palanca, que es X, 50X, y le voy a quitar 100 unidades. Ya tengo mi primera ecuación de equilibrio para el primer tramo. Para el segundo tramo voy a escribir otra nuevo dominio de definición, y yo puedo elegir que el sistema de coordenadas sea el mismo que el de la sección anterior, es decir, mi origen fijo en A, o lo puedo cambiar. En este caso lo voy a cambiar para que vean ustedes la diferencia con un ejemplo anterior donde ya lo resolví, pero dejando el origen en A.
Ahora voy a mover el origen al punto de aplicación de los 50 kilonewtons, justo a la mitad del claro. Ahí voy a poner mi origen y a partir de ahí hacia la derecha voy a poner una nueva coordenada. Esta nueva coordenada se va a llamar x1. Yo ya no le puedo llamar x porque no es el mismo sistema de coordenadas. Si el dominio sería de 0 a 2, hago un corte entre los 50 kilonewtons y el punto B en cualquier punto y me quedo con el extremo izquierdo. Nuevamente dibujo el diagrama de cuerpo libre, que es el eje de la barra, las reacciones en el extremo izquierdo de 50 y 100, la carga de 50 kilonewtons, mi dominio a partir, vean, aquí está la X, en donde me dice que la X va de los 50 kilonewtons, perdón, de donde está aplicado los 50 kilonewtons hacia la derecha. Ok, tengo aquí mi ecuación, perdón, mi definición para M. Con esto vuelvo a aplicar suma de momentos en el corte igual con 0, es la ecuación de equilibrio, y resuelvo lo siguiente. Voy a encontrar que la ecuación de momentos va a ser igual a 50 por su brazo de palanca, que es 2 más x1 menos 100 menos 50 por x1. Esto me da como resultado que la ecuación de momentos flexionantes tiene un valor de 0. Si nosotros observamos cada vez que construimos ecuaciones para los elementos mecánicos, debemos de revisar que sean compatibles con las condiciones que hay en los apoyos y en los extremos. Por ejemplo, en esta viga yo ya sé que en mi estructura, que es la que están viendo aquí, en el apoyo A hay un momento de 100 negativos cuando la coordenada X vale 0. Eso lo puedo comprobar en mi primera ecuación, que es el dominio de 0 a 2. Cuando yo sustituyo X igual con 0, me dice que debe de existir un momento de menos 100 kilonewtons metros, que es lo que vale. Y cuando la X está cerca o casi tocando el valor de 2, el momento vale 0. Debe de haber continuidad en ese punto, es decir, el extremo izquierdo y el extremo derecho deben de tener el mismo valor. Para la siguiente ecuación, si nosotros observamos, empieza precisamente en 0 y el momento vale 0, y continuidad con la ecuación anterior. Y además, en la condición del extremo, que es el extremo libre del punto B, el momento debe de valer 0, que se cumple a satisfacción con esta ecuación. Muy bien. Una vez que nosotros ya tenemos esta ecuación de M mayúscula para mi estructura, pues ya puedo calcular las ecuaciones para M minúscula. Lo que se hace para M minúscula, recuerden, son las ecuaciones de momento flexionante en la misma estructura, pero cuando actúa una fuerza unitaria. ¿Dónde voy a aplicar la fuerza unitaria? Justo en el punto en donde yo quité la reacción, en el punto que tiene ahora desplazamientos o que yo liberé para que se desplazara, que es el extremo B. Ahí voy a aplicar una fuerza unitaria vertical y en este caso hacia abajo. ¿Por qué la pongo hacia abajo? Porque en mi ecuación de compatibilidad, cuando yo la escribí, decía que la suma de los desplazamientos era igual a 0.05 metros positivos. Eso indica que el desplazamiento y la fuerza van en la misma dirección, es decir, hacia abajo. Por eso estoy aplicando esta fuerza unitaria hacia abajo. Calculo las reacciones para esta nueva estructura. En el apoyo A tengo una reacción vertical de una unidad y un momento flexionante negativo, es decir, contrario a las manecillas de reloj, de 4 unidades. Con esto y aplicando el método de las secciones, pueden ustedes ver que necesito únicamente una sección para cubrir todo el claro de la viga. Por lo tanto, el dominio de definición sería para una sola variable X que va desde 0 hasta 4. En este caso, dibujo el diagrama de cuerpo libre, las reacciones en el extremo izquierdo, dibujo el sentido en el cual estoy tomando la X y dónde está su origen. El origen es en el extremo izquierdo, y justo en el corte voy a poner nuevamente una flecha que me representa el momento flexionante M minúscula en una dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Por qué? Repito, porque estoy utilizando la convención de signos que me dice que si yo tengo una barra, la corto y la separo en un extremo izquierdo y un extremo derecho, el extremo que queda en la izquierda del corte, el momento flexionante
es positivo cuando es contraria a las manecillas de reloj. Por eso lo estoy dibujando aquí en la condición de momento positivo. Con ello, yo voy a encontrar que mi ecuación de momentos, nuevamente tomando suma de momentos en el corte, es igual a x menos 4. Y verifico que se cumplen las condiciones tanto de apoyo como de extremo. Cuando x vale 0, el momento vale menos 4, que es lo que yo tengo aquí en la figura. El momento flexionante vale menos 4 en el apoyo A. Y en el extremo B, donde está aplicada la carga, el momento debe de ser igual con 0, porque es un extremo libre, que precisamente se cumple cuando yo sustituyo en la ecuación el valor de x igual a 4. Me queda 4 menos 4 igual con 0. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Ya con estos valores yo ya puedo calcular cuánto vale el coeficiente delta B, es decir, el desplazamiento en el nodo B cuando están actuando las fuerzas externas o las fuerzas originales, en este caso los 50 kilonewtons. Y va a ser igual a la integral sobre toda la longitud del claro de m mayúscula por m minúscula sobre EI. En este caso, como el EI es constante, lo puedo sacar de la integral, lo ven ustedes aquí fuera de la integral, y el dominio depende de los valores que yo voy a tomar para la ecuación de m mayúscula. Ven ustedes que m mayúscula en este caso tiene un dominio de 0 a 2 y la m minúscula de 0 a 4. ¿Cuál es el menor de los dominios? El de 0 a 2. Entonces la primera integral se escribe como límites de integración de 0 a 2. M mayúscula sería 50x menos 100. Y nosotros podemos observar que la m minúscula, que es válida para el dominio de 0 a 2, como este dominio de 0 a 2 está comprendido dentro del dominio de 0 a 4, pues la m minúscula es x menos 4. Aquí la tengo. Realizo ese producto y me quedaría que delta B es igual a la integral de 1 sobre EI de 0 hasta 2 de 50x cuadrado menos 300x más 400. Este resultado sale de multiplicar estos dos binomios. Se hace la integración y me queda que delta B es igual a 1 sobre EI de 50x cúbica sobre 3 menos quedaría 300x cuadrada sobre 2, que sería igual a 150x cuadrada más 400 por x. Y esto lo voy a evaluar de 0 a 2. Al hacer esta evaluación me va a quedar, si sustituyo donde hay una x, el 2, el primer 50x cúbica sobre t sería 50 por 8, son 400 tercios. El segundo elemento sería 150 por 4, que son 600 negativo, y el último sería 400 por 2, que son 800 positivos. Bueno, tengo ya estos dos valores. Ahora nuevamente podemos continuar. Se simplifica un poco este resultado. Vean que aquí menos 600 más 800 me da un valor de más 200 enteros. Si yo lo convierto 200 enteros en tercios, son 600 tercios positivos más 400 tercios, me da 1000 tercios. Entonces me queda que delta B es igual a 1000 sobre 3EI. Ya tengo el valor del coeficiente delta B. Recuerden que es delta B, es el desplazamiento en el nodo B, donde yo quité la restricción contra el desplazamiento, o quité la reacción, si lo quieren ver así, cuando se aplican las fuerzas externas. Ahora también yo puedo calcular el coeficiente de flexibilidad. Es el coeficiente de flexibilidad, recuerden que se definía como delta IJ, que es el desplazamiento en el nodo I cuando se aplica una fuerza unitaria a lo largo del nodo J, ¿sí? O a lo largo del grado de libertad J, si lo quieren ver de esa manera, que en este caso es el mismo nodo. Sería el desplazamiento en B cuando yo aplico una fuerza unitaria en B. Entonces sería MB por MB sería MB al cuadrado, M minúscula. Por eso aquí estoy poniendo que la integral sería 1 sobre EI por el dominio para la M minúscula, que es de 0 hasta 4, y el valor que me daba la M minúscula para este dominio de 0 hasta 4 es x menos 4. Muy bien, entonces yo ya tengo este valor para el coeficiente de flexibilidades y se hace la integración.
Primero desarrollo el binomio, aplico la integral y finalmente sustituyo el valor. Donde hay una x voy a poner un 4. El primero sería 4 al cubo, son 64 entre 3. El otro sería menos 4 por 16, me da menos 64. Y el otro más 16 por 4 son 64. Se cancelan estos dos. Y me da como resultado que el coeficiente de flexibilidades es de 64 sobre 3EI. Ya tengo delta B, ya tengo el coeficiente de flexibilidades, entonces para poder evaluar mi ecuación de compatibilidad necesito conocer unas propiedades en mi estructura, que es el material con el cual está hecho, y lo voy a definir a través del módulo de elasticidad, que en este caso es una viga de acero y su módulo de elasticidad es de 2.1 por 10 a la 8 kilonewtons por metro cuadrado. Y vamos a suponer que la sección transversal tiene un momento de inercia de 18.263.5 centímetros cuartos, que a través de esta conversión que ven ustedes ahí se puede convertir a metros, y me quedaría que el momento de inercia de la sección transversal es igual a 0.000182635 metros cuartos. Ya con estos dos valores, mi ecuación de compatibilidad, que está reescrita aquí, que me dice la suma de los desplazamientos en el nodo B es igual a 5 centímetros porque hay un asentamiento en ese nodo, se puede escribir ya sustituyendo los valores de los coeficientes que calculamos de la siguiente manera. Delta B sería 1000 sobre 3EI más 64 por 3EI por XB. Recuerden, ¿por qué sale este factor? Porque estoy multiplicando el coeficiente de flexibilidad, que es el desplazamiento en ese nodo, cuando se aplica una fuerza unitaria, y yo realmente necesito conocer el desplazamiento en ese nodo cuando está actuando la reacción real. Por eso se multiplica por XB, o también lo pueden interpretar como de qué tamaño tiene que ser la reacción en B para que la suma de los desplazamientos sea de 5 centímetros. Entonces yo ya tengo mi ecuación de compatibilidad y voy a sustituir nuevamente los valores de EI. Si hacemos eso, el EI, el producto EI me da 38.353.35, tomando los valores de E y de I que les mencioné anteriormente. Si se sustituye, sería 1000 entre 3 por 38.353.35, me da 0.0086911, y el otro término me va a dar 305562 por la reacción desconocida. Vean, me queda una sola ecuación con una incógnita, en donde la incógnita lo que me está diciendo es el valor que debe de tener la reacción en el punto B para que el desplazamiento sea de 5 centímetros. De aquí se despeja el valor de XB a través de esta ecuación y encontramos que la reacción XB tiene un valor de 74.27. El signo que me queda al realizar esta operación aquí es positivo. ¿Cómo interpreto el signo positivo? Quiere decir que la dirección de la reacción va en el mismo sentido que el de la fuerza unitaria. Recuerden que la fuerza unitaria que se aplicó en el nodo B iba para abajo, entonces la reacción de ese apoyo es de 74.27 kilonewtons, actuando verticalmente hacia abajo. Muy bien, ya con esta reacción nosotros ya podemos encontrar las incógnitas que me faltan. ¿Cuáles son las incógnitas que me faltan? Las reacciones en el apoyo A. Entonces dibujo mi estructura, aquí está. Tengo el apoyo A, que es un empotramiento, el apoyo B, que es un apoyo simple con un asentamiento de 5 centímetros, en donde yo ya puse la reacción 74.27 kilonewtons hacia abajo y la estructura soportando sus 50 kilonewtons. Entonces, ¿cuánto vale la reacción vertical en el extremo izquierdo? Pues si yo tengo 50 para abajo y 74.27, pues la sumo y le cambio el signo, es decir, la reacción vertical en el apoyo izquierdo
es de 124.27 kilonewtons, pero hacia arriba. Ahora, ¿cómo calculo el momento? Para calcular el momento, tomo suma de momentos en A y voy a multiplicar 74.27 por 4 y le voy a sumar 50 por 2. Eso me va a dar un momento. Vean que las dos fuerzas que acabo de multiplicar provocan un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Es por eso que el momento, la reacción va en dirección contraria y tiene un valor de 397.08 kilonewtons metro. Muy bien, pues esta es la solución final en este ejercicio.